Gracias por acompañarnos en este espacio. Aprendamos juntos sobre salud, una estrategia del canal comunitario Maga Televisión y de la ESE Hospital San Fernando para que ustedes en casa conozcan todas las estrategias y todo lo que se adelanta desde la ESE Hospital San Fernando para que usted desde su casa empiece también a cuidar y a prevenir de pronto enfermedades. Quiero iniciar este programa, este espacio del día de hoy, una pequeña frase que abre las puertas al tema que vamos a tratar durante este programa, y es: si quieres definir correctamente un veneno, ¿qué hay que no sea un veneno? Todas las sustancias son venenosas y nada está libre de venenos. Solo la dosis diferencia a un veneno de una medicina. Con esta frase saludamos entonces a María Isabel Velázquez, psicóloga de la ESE Hospital San Fernando de Salud Pública. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Un saludo, Manuel, y a todas las personas que se conectan con el programa. Muchas gracias por la invitación, por recibirnos siempre, y esperemos que sea un espacio de aprendizaje sobre salud. Bueno, esto es entonces un espacio en el que usted podrá conocer un poco más sobre estas estrategias. Los invitamos a que nos acompañen durante todo este espacio, durante todo este programa, y que también quienes están a través de las redes sociales, los invitamos a que en sus preguntas, dudas o comentarios en el cajón precisamente dispuesto para esto, para también responderlas en los próximos programas. Hoy el tema es muy importante y es el consumo de sustancias psicoactivas. Partiendo de este tema, María Isabel, definamos qué son las sustancias psicoactivas. Bueno, las sustancias psicoactivas es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquiera que sea su vía de administración, sea inhalada, inyectada o cualquier otra, genera una alteración en los estados de conciencia de la persona, en su estado de ánimo y en su comportamiento. En esto consisten las sustancias psicoactivas. Sabemos que hay bastanticas y el objetivo es ese, o no, el objetivo no tanto, sino que la definición es esa. La sustancia psicoactiva sería todo lo que al entrar al organismo genera alguna modificación en este. Bueno, hay un concepto de pronto, y es muy común escucharlo dentro de las personas mayores, y es: voy para el hospital a reclamar la droga. Sí. Hablemos de pronto de esa diferencia entre sustancias psicoactivas y drogas. Bueno, a ver, el concepto de droga, digamos que ha atravesado por muchas definiciones a lo largo de la historia. En algún momento se le conoció como la sustancia o el medicamento en su estado natural, como la encontraban en la naturaleza y les servía pues para lo que fueran a utilizar como remedio, nombrémoslo así, también algo bien conocido. Ya después se le fue reconociendo como aquella sustancia que pasaba por un proceso químico y que era recetada a nivel clínico, a nivel médico. ¿Qué se fueron encontrando? Que estas recetas, como no había mucha investigación alrededor de ellas, algunas sustancias o drogas, medicamentos, estaban generando adicciones en las personas. Entonces la OMS dijo: no, venga, tenemos que diferenciar qué es una droga, qué es un medicamento y qué es una droga de abuso, que es toda esa que genera adicciones. Entonces, ¿la diferencia cuál es? El medicamento sería ese fármaco que es prescrito por un profesional de la salud, que se envía con fines terapéuticos y que se envía en una posología o una cantidad del medicamento adecuada, porque está supervisada. La droga sería entonces esas sustancias que alteran nuestros estados de conciencia. También tiene como que la misma función de las sustancias psicoactivas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que no tiene fines terapéuticos, que no es administrada por un profesional de la salud y que no tenemos una dosis estandarizada que sabemos que nos va a servir. ¿Puedo de pronto, María Isabel, pasar fácilmente de un medicamento a una droga? Es decir, a generar una adicción a un medicamento que me mandaron para un tratamiento controlado y bajo supervisión, y yo dentro de mi hogar sigo pues los parámetros, pero de pronto empiezo a generar una adicción a estos medicamentos. Total, claro que sí. Mira que esto pasa mucho en nuestras familias. Nombremos el medicamento como de salvación para todos nosotros, que es la acetaminofén. Entonces sentimos por cualquier mínima cosita que sintamos, estamos introduciendo nuevamente ese medicamento, incluso antes, dizque para prevenir que aparezcan los síntomas, y lo estamos consumiendo, ¿sí? La adicción, como se decía en esa frasecita principal, está presente en todas las partes. ¿Qué pasa?
es la cantidad que se consume, la cantidad que la persona empiece a administrarse, pero sí, puede pasar bastante que después de que se termine un tratamiento médico quiera seguir porque me generó bienestar, porque me sentí aliviado, me sentí mejor con esa sustancia y quiera seguir consumiéndola. Bueno, hay una duda también y es cómo se pueden clasificar estas sustancias, cuál es la clasificación como tal de las sustancias que me pueden generar a mí de pronto una adicción. Bueno, acá en Colombia nos encontramos con 3 grupos de clasificación de las sustancias psicoactivas. El primer grupo nos habla de las sustancias según el estímulo que causen en el sistema nervioso central. Entonces, en primer lugar se encuentran las sustancias estimulantes. Como el mismo nombre lo indica, son sustancias que estimulan el sistema nervioso central de las personas. Los ponen alertas, nos activan. ¿Cuál serían estas sustancias? Pueden ser la nicotina, la cafeína, cualquier sustancia que nos ponga activos en el momento en que se consumen. En segundo lugar se encuentran las sustancias depresoras, también como el nombre lo indica, son nombres muy explícitos, son las que deprimen el sistema nervioso central. ¿Cómo así? Adormecen el sistema nervioso, lo relajan, lo ponen en un estado de letargo. Y te pregunto, ¿cuál crees que es esa sustancia que es bastante consumida en nuestro entorno que genera ese adormecimiento? De pronto desde la ignorancia, el cannabis, de pronto estas sustancias muy comunes en el territorio. Así es, y una muy presente también para nosotros que es el alcohol. Vos ves a alguien ya borracho y es caído que no es capaz de sostener ese equilibrio. Se encuentran las sustancias alucinógenas que generan esa alteración de la realidad en las personas. Entonces se encuentran, por ejemplo, el éxtasis, los tales papelitos, los LSD y eso. Un segundo grupo de clasificación nos dice que según el origen que tengan, que puede ser natural, como los hongos, el cannabis, quienes lo cultivan en sus hogares y saben qué es lo que están consumiendo, lo que se encuentra en el entorno y lo consumimos sin ningún proceso químico. Y están las drogas sintéticas, las sustancias psicoactivas sintéticas, que son todas aquellas que tienen un proceso anterior, pues que son las que compramos. Acá me parece importante resaltar algo, y es que nosotros tenemos que tener una mayor conciencia frente a las sustancias que consumimos. ¿Por qué? De hecho, los modelos de prevención hoy en día, Manuel y comunidad, están buscando que toda la comunidad estén atentos y conozcan las sustancias psicoactivas. Hemos venido de una época en que nos hemos querido alejar de qué son las sustancias psicoactivas, que eso es malo. Sí, puede que sí, pero nos tenemos que educar ante ellas, porque tenemos que saber qué estamos consumiendo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en los colegios? Y hasta los muchachos se sorprenden de la libertad con la que se les habla del tema. Estamos buscando que ellos conozcan, porque si llegan a una fiesta y les ofrecen el tal tusi, que sepan qué es lo que van a consumir. Que si nos ponemos a investigar, a buscar videos de qué es el tusi, nos vamos a encontrar que es un montón de basura la que están consumiendo los muchachos. Entonces es muy importante que tengamos conocimiento de nuestras sustancias psicoactivas, porque algunas de estas sintéticas tienen componentes y nos venden como si fueran una maravilla, pero tienen componentes bastante peligrosos para la salud. Y bueno, ya la última parte de la clasificación, que serían las legales e ilegales, que en nuestro país pues las legales sería el tabaco, cigarrillo y el alcohol. Bueno, también partiendo pues de lo que mencionabas ahorita, hay una palabra que me llama mucho la atención y es el bienestar. De pronto una persona consume una sustancia psicoactiva porque le genera un bienestar, un sentimiento, porque le genera de pronto algo dentro de su mismo ser. Pero si yo consumo esta sustancia por bienestar, ¿de dónde parte la problemática del consumo de sustancias psicoactivas si a la persona le puede generar de pronto alguna sensación que le pueda hacer sentir bien? Bueno, a ver, aquí otra vez me voy a ir a la frase con la que iniciamos. ¿De dónde va a partir la problemática del consumo? Existen 3 tipos de consumo, que son el uso, el hábito y el abuso de las sustancias. Cuando hablamos de uso, es ese uso por curiosidad, es esa necesidad de exploración, que me fui para una fiesta y me invitaron a esto y está bien porque yo casi no salgo y quería explorar, quería saber qué se sentía consumir esta sustancia.
Entonces digamos que acá no hay una mayor problemática ni vamos a encontrar una posible adicción, sin embargo hay que estar supervisando, ¿cierto? Cuando hablamos del hábito, es que a mí me empezó a gustar mucho esa sustancia y ya tengo la costumbre de que cada 8 días la tengo que consumir para sentirme bien, porque me voy a relajar, me voy a olvidar de mis problemas, supuestamente, ¿cierto? Sabiendo que lo que estamos haciendo ahí es esconderlos, pero no, los problemas no se están solucionando de fondo. Aquí sí hay que tener más cuidado para que ese hábito no se convierta en el siguiente paso, que es el abuso, que ya es ese uso descontrolado, ya la persona, aunque sea consciente de los daños que tenga la sustancia psicoactiva, no le va a quedar tan fácil como resistirse a ese consumo. Y que además es una línea muy delgada pasar de uno a otro. Total. Y que no me tengo que dar necesariamente cuenta que estoy pasando ya un abuso de las sustancias que estoy consumiendo. Así es, porque se hace, como lo dices, es una línea muy delgada y se hace de manera casi que automática, el pasar del uso al hábito y del hábito al abuso. Y eso es lo que pasa, esa falta de conciencia en nuestra comunidad ante el consumo de sustancias psicoactivas, que lo cogemos muy deportivamente y ya cuando nos damos cuenta, incluso no se da cuenta la persona quien consume, sino quienes están a su alrededor. Y que además Y también es pasar del desconocimiento, porque no es tampoco de desentendernos que estamos en un territorio en el que de pronto, por más que se hable, por más que se diga, por más que se comunique, que se cuente a la comunidad, el desconocimiento yo creo que abunda en todo el territorio. Sí. Y precisamente por lo mismo somos un territorio en el que el expendio de sustancias psicoactivas, de diferentes sustancias que alteran el organismo y el cuerpo es muy grande, y que de pronto desde ese desconocimiento es desde el que yo empiezo a consumir y a generar una adicción que ya después es muy complicada sacarla de mi organismo. Así es ese desconocimiento del que tanto hablamos. Entonces por eso ya como que la invitación es estar ahí presentes. El hecho de que nosotros indaguemos en qué consiste una sustancia psicoactiva no va a querer decir que es que la vamos a querer empezar a consumir. Es supremamente importante educarnos en estos temas, como les dije ahora, para poder saber qué es lo que está ingresando a nuestro cuerpo, para saber cuáles son las reacciones que voy a tener, cuánto me va a durar ese efecto y qué otros factores se van a desprender a raíz de este consumo. Bueno, de pronto ya yo empiezo a tener un uso, pero ¿qué empieza a pasar con el cuerpo, con el ser humano, con la persona cuando ya tiene ese uso y va también trascendiendo al abuso? Bueno, acá lo que empieza a pasar es un fenómeno que se llama la dependencia. La dependencia se estructura también desde 3 vías. Puede ser una dependencia física, que a qué nos referimos con dependencia física, cuando la persona deja de consumir y empiezan a aparecer una serie de somatizaciones como náuseas, e incluso el mismo vómito, alucinaciones quizá, sudoración, agitación, entre otras, que son relacionadas con algo que también se conoce, el síndrome de abstinencia, que es cuando esa persona, como les decía, deja de consumir y aparecen todas estas manifestaciones. Bueno, y que además también ayuda a que el mismo cuerpo no se vaya conformando con una dosis, sino que empiece a generar dosis adicionales y le empieza a pedir a la persona, exacto, venga, quiero más, necesito más, y ya no es de pronto la necesidad de quererlo, sino la necesidad de que sí o sí lo tengo que tener. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando ya empieza a pedirle a la persona que cada vez aumente más su dosis? Bueno, antes de pasar a esa respuesta, voy a terminar de complementar la anterior de las dependencias, porque está la dependencia física, que sí es esas manifestaciones corporales que nos están pidiendo la sustancia. También se encuentra una dependencia psicológica, que es esa necesidad o deseo de consumir a raíz de ese sentimiento de placer, de que es algo que me genera placer, o si bien es algo que me está alejando de los problemas de mi realidad. Y está la dependencia social, que es por el hecho de querer pertenecer a algún grupo, a algún círculo de amigos, tener que cumplir con ese requerimiento de fumar o de meter alguna sustancia psicoactiva, incluso sin tener el gusto ante ella. Entonces es algo complicado todo el tema de la sustancia, de las dependencias a las sustancias psicoactivas. ¿Y qué pasa? Sí, lo que mencionabas, cada vez el cuerpo como que va necesitando más dosis. ¿Por qué? Por algo que se llama la tolerancia. Pongamos un ejemplo claro.
alguna enfermedad física, nombremos una migraña. Entonces, a cierta persona le diagnosticaron migraña desde hace unos 15 años y desde esos 15 años le dijeron, cada que usted tenga un episodio se va a tomar un acetaminofén. Esa persona va a llegar a un punto en el que esa acetaminofén no le va a hacer nada, porque en lo que consiste como tal la tolerancia es esa disminución gradual del efecto de la sustancia. Entonces ya no le va a cubrir, no le va a quitar ese dolor de cabeza. ¿Qué va a tener que hacer esta persona? Acudir nuevamente al médico a que le formule mayor cantidad o que le cambie el medicamento. Y tal cual pasa con las sustancias psicoactivas. Algo muy importante es que muy pocas veces se vuelve a tener el efecto inicial que se tuvo cuando se consumió por primera vez, y eso es lo que buscan las personas, volver a esa satisfacción inicial, y la verdad conseguirla no es tan fácil. Entonces por eso, por esa tolerancia, el cuerpo cada vez pide más, el cuerpo, y a nivel psicológico, lo que decíamos de las dependencias, esos tres componentes son los que van llamando, incentivando a la persona a que ingiera más sustancias psicoactivas. No, y que además también cuando es un medicamento de pronto puede tener una mediación y puede tener de pronto una solución. Total. Pero ahora bien, cuando es una sustancia psicoactiva como las drogas que mencionábamos ahorita, el cannabis, todas, el tusi, también se convierte en un problema social, porque ya la Total. persona de dónde va a empezar también a sacar para estar comprando, y ya es cuando empezamos a tener una problemática social que ahí sí es pertinente de todo el territorio y toda la población. Supremamente importante eso que mencionas, porque se vuelve, exacto, una problemática social en el que el consumidor se va y se le mete a la casa del vecino y se le roba las monedas, se le roba por cualquier cosa, por mínima que parezca, pero que ellos en medio de su desespero las venden y consiguen cualquier beneficio económico para ir a buscar sus sustancias psicoactivas. ¿Qué están buscando los niveles de prevención? Miren, acá en el municipio tenemos muchos casos de consumo complicados porque es el entorno familiar queriéndolos remitir a un sistema de salud, pero como ellos son personas con capacidad de elección, llegan a un punto en el que dicen, yo me quiero ir, y se van, ¿cierto? Y las familias quedan preocupadas con esto, con que se abandone. Pero si esa persona tiene ese consumo problemático, no es consciente de que tiene ese consumo problemático, pues va a ser muy difícil esa rehabilitación. Entonces, ¿qué se está buscando hoy en día? Que las personas seamos conscientes y tengamos un consumo responsable. ¿En qué consiste ese consumo responsable? Si a mí me gusta fumar marihuana, yo voy a trabajar y así sea que todo mi pago me lo gaste comprando mi marihuana, pues que sea yo quien vea por esa sustancia que necesito. Y así digamos que nos podemos ir alejando un poquito de toda esta problemática social, de los robos, las muertes, porque es algo que pasa mucho con todo el consumo. Y que es una realidad, o sea, es algo que no se puede ocultar, y lo decías ahorita, en los colegios, y es hablar sin tapujos, ni ese misticismo, y es una realidad que no se puede ocultar y que se tiene que tratar en todo lugar de Colombia, porque realmente es algo que está atacando, que cada vez se va haciendo más común y que cada vez incluso de entre las mismas leyes que se formulan en el país se va mirando la manera de regularla, porque finalmente lo que decías ahorita, de pronto el uso no debe de ser tan malo, pero ya empezar a regularla para que no pase al abuso, que ya ahí sí se empieza a tener ese trasfondo que puede tocar al ser humano. Aquí me surge una duda, y es, yo tengo el uso, yo estoy usando una sustancia, una droga, un medicamento, pero ¿cuándo puedo saber yo, cuándo puedo más o menos tener yo el indicio de que ya está pasando una adicción? Bueno, el término de la adicción es complicado, también como se los hablaba hace un momento, no es tan fácil que la persona reconozca esa problemática, porque ya los muchachos dicen, no, normal, sí, normal, porque es que ya todos están consumiendo bastante. Entonces, reconocerlo no va a ser tan fácil, aquí vamos a necesitar de esas otras personas. ¿Cuáles son las características principales? Ya cuando ese consumo es incontrolable, que aunque se conozcan los daños que puede producir consumir, no se tenga ese alto, porque la persona no va a ser capaz, porque es que si yo intento dejar de consumir va a aparecer todo ese síndrome de abstinencia que me va a hacer
consumir nuevamente. Entonces es eso, identificar cuando el consumo ya es completamente incontrolable, que la persona ya no está siendo productiva en su trabajo, que está teniendo que ha rebajado su nivel académico, que ha perdido relaciones sociales, todo este tipo de cosas, cambios significativos que se ven en las personas. Ahí podemos hablar de ya una adicción. Bueno, y podríamos decir que de pronto en la sociedad es lo mismo reconocerlo que normalizarlo. Ok, qué importante. Digamos que sí, estamos en un territorio y en una sociedad en general, porque no es algo solo del municipio, sino que el comercio de sustancias psicoactivas es algo que aborda a todos los seres humanos. Digamos que lo hemos naturalizado, ¿cierto? Ya incluso miren que nuestros adultos mayores se escandalizan al ver fumar al muchacho por ahí en el puente, la marihuana, se escandalizan. La pregunta acá es por qué no nos escandalizamos con el alcohol que es fuente de tanta violencia. Lo mismo que el cigarrillo, que en últimas están generando lo mismo, esa adicción porque son personas adictas a estas sustancias. También están generando una problemática de salud pública como tal con las adicciones. Entonces es eso, estamos muy habituados en la naturalización, pero no nos hemos detenido a reconocerla, a qué podemos hacer, sino que es que allí al que está consumiendo, no, eso es un vago que no hace nada. Entonces es ese estigma con el que tiene que cargar la persona, y recordemos que nuestras palabras tienen mucho poder, es una carga más que se le suman a las personas consumidoras, y esto los ha alejado también un poco más de poder tener ese consumo responsable. Bueno, y también una de las preocupaciones dentro de las familias, por decirlo así, me disculpan el término, conservadoras que hay en este municipio, en Colombia, es, venga, me preocupa yo mandar a mi hijo a la escuela a que le hablen del tema de consumo, de todas estas drogas, de todas estas sustancias que hoy en día existen y son muy comunes en todo el territorio. O sea, ¿qué decirle también a las familias, a los padres de familia que se preocupan, que se asustan porque en el colegio a los niños les hablan sin tapujo de estos temas? A los niños les hablan sin tapujo y hay que hacerlo, no solo en este tema, también en el tema de la sexualidad. ¿Cuántos embarazos adolescentes no se hubieran prevenido si la sexualidad se hubiera implementado desde hace algunos años? Miren, todo este tema, como les decía ahora, el hecho de que hablemos, por ejemplo, acá en este programa, no quiere decir que yo los esté incitando a que consuman. Entonces, es todo el tema de la psicoeducación, una psicoeducación que hay que realizar para que las personas, los amigos, todos tengamos conciencia de que estamos consumiendo. Hay un movimiento en redes sociales que se llama Échele Cabeza. ¿Qué pasa con estos amigos de Échele Cabeza? Ellos hacen algo que se llama un testeo de las sustancias psicoactivas. Sinceramente no sé dónde quedan los puntos físicos, pero ellos dicen, ve, analízame esta sustancia para saber qué es lo que se está consumiendo. Entonces es hablar muy desde ahí. Todo esto de prevención nos va a llevar a un consumo responsable, a que la persona sepa qué le va a generar cierta sustancia psicoactiva y poder evitar problemas mayores. Y que si somos realistas y hablando, pues como se dice popularmente a calzón quitado, cada día en el mundo sale una sustancia nueva y todos los días va a haber una sustancia diferente que va a llegar a muchos lugares, y que si somos realistas, el desconocimiento de pronto es lo que nos está afectando, y en el colegio de pronto el no hablar también puede afectar. ¿Cuántas sustancias han habido y se han descubierto en Colombia que hay en los dulces que se le dan a los niños, en golosinas que ofrecen a la salida de los colegios y en otros elementos que de pronto desde el desconocimiento creemos que está haciendo un bien al niño y que lo está de pronto divirtiendo, pero que finalmente está generando un mal y está también empezando a generar una adicción por medio de estas golosinas que van disfrazadas de eso, de golosinas, y que tienen otras sustancias? Así es, y bueno, no nos vayamos pues como tan lejos, hablemos de todo lo que es la cafeína que se encuentra, por decir, en los productos como la Coca-Cola. La cafeína también genera cierto grado de adicción y pues se ve bastante la mayoría de personas que elaboran, que están presentes ahí con su tintico, varios tinticos al día, o aquellas personas que disfrutan tanto de la Coca-Cola, porque son componentes, son productos que tienen estos componentes adictivos, nombrémoslo así. O de estas bebidas energizantes que son comunes, sí, y que saben rico, pero también tienen esas sustancias que pueden generar una adicción. Y el riesgo cardiovascular que hay también presente, y la adicción es que, claro, son precisamente sustancias que llegan mucho a la gente, que gustan mucho a la gente por ese componente de la cafeína que tienen presente.
María Isabel, vamos llegando al final de este espacio y antes de terminar, una inquietud que nos surge y es, hay muchas personas que han probado diferentes sustancias psicoactivas y que no les ha gustado, como a otras que con una vez que la prueben pueden empezar a generar una adicción. ¿Qué puede variar ahí? ¿Por qué puede que a unas personas les guste y a otras no? Bueno, esto va a depender de 3 factores principales. Vamos a encontrarnos unos factores individuales, familiares y sociales. ¿Qué nos quieren decir estos factores? Son factores a los cuales nos exponemos, por decir, si desde nuestra infancia no tuvimos como esa buena resiliencia, esa buena educación en estrategias de afrontamiento, pues va a aparecer todo esto. En cuanto a factores individuales, ¿qué vamos a encontrarnos? Que son personas con esa necesidad de exploración de esta sustancia, de la otra, que hay una falta de control, una baja autoestima y una carencia afectiva en general, en todos sus ámbitos. Entonces, estamos hablando de los factores de las personas que se quedan en ese consumo. Entonces, por eso los estamos nombrando en este espacio. En cuanto a factores familiares, ¿qué nos vamos a encontrar? Que hay una alteración en ese núcleo familiar, en ese círculo familiar, lo que llamaríamos una familia disfuncional, que hay una falta de claridad en las normas que se establecen en el hogar, y que hay un patrón de consumo en la familia. Es que yo vengo de una familia donde mis tíos, mis tías consumen tal y tal cosas, entonces es naturalizar el consumo. Entonces, como ellos consumieron, yo también tengo derecho a consumir. Y unos factores socioambientales, como contar con un ambiente estresante, las dificultades socioeconómicas, las pocas oportunidades laborales y o sociales que nos encontramos también en nuestro entorno inmediato. Entonces son ese conjunto de factores que hacen que la persona encuentre el refugio en las sustancias psicoactivas. Venga, es que yo no estoy teniendo ni oportunidades familiares ni sociales y afectivamente pues estoy vacío. Entonces están encontrando como ese cobijo en estas sustancias psicoactivas. Eso es lo que hace la diferencia, como esos niveles de asertividad con los que crecemos, con los que nos educan. Finalmente, María Isabel, yo identifico que tengo un familiar, vecino, amigo, conocido que tiene una dependencia a estas sustancias psicoactivas. ¿Cómo puedo yo ayudarlo a él para de pronto ayudar, valga la redundancia, a que se desligue, para que pierda esa dependencia a estas sustancias psicoactivas? Bueno, esto va a ser un trabajo arduo, no va a ser fácil, no nos vamos a poner a decir mentiras, implica muchas cosas, principalmente ese trabajo en equipo. Nada nos ganamos si le decimos al muchacho, venga, yo lo llevo hoy donde el médico a ver qué es lo que le está pasando a usted, y ya, lo soltamos otra vez, nos desinteresamos por completo porque es que volvió a consumir. Sí, va a volver a consumir muchas veces porque es que estamos hablando de una adicción, no estamos hablando de cualquier enfermedad. Entonces es un trabajo en familia y sociedad donde se le quite ese estigma, se le empiece a dar antes palabras de apoyo de que es capaz de salir adelante, a motivarlo. Es activar las redes sociales, sus amigos, conocidos, para en la medida de lo posible disminuir ese acercamiento a las sustancias psicoactivas, y en tercer lugar asistir a esa ayuda médica. Entonces activar la ruta, que sería el proceso médico primero, ya luego hacen la remisión a psicología, psiquiatría. Algo muy importante para reconocer acá, y es como pasa en cualquier enfermedad mental, si la persona no reconoce su problema, no va a ser fácil abordarlo, porque para ellos están bien. Entonces ellos, ¿para qué van a recibir un tratamiento si se sienten bien con lo que están? Es un trabajo completo de psicoeducación en el que tienen que estar implicados tanto profesionales como las redes de apoyo de la persona. María Isabel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a vos, Manuel, a las personas del canal comunitario y a todos quienes se vincularon en este espacio. Y a quienes nos están viendo a través de Amagá Televisión, la invitación también para que se acerquen a los servicios que ofrece nuestra ESO Hospital San Fernando, a la atención primaria en salud, al equipo de salud pública, que también está dispuesto a acompañarlos en todos estos temas, a usted, a sus familias y también a quien usted considere necesario. Los invitamos a que continúen con la programación del canal, donde nos vemos todos.